lo último que tú necesitas es más agua. ¿Alguna vez has estado con el agua hasta el cuello? ¿Sabes lo que es estar con el agua hasta el cuello? ¿O te lo han contado? ¿O lo leíste en un email? ¿Sabes lo que es estar con el agua hasta el cuello? ¿Sabes lo que tener una enfermedad y no encontrar una solución? ¿Sabes lo que tener una deuda y tener la cuenta en cero, cero mata cero? ¿Sabes lo que tener una guerra y encima de eso continuarla? ¿Conoces a alguien que está con el agua hasta el cuello? Es una expresión que tanto en inglés como en español se entiende. Y la Biblia menciona 722 veces la palabra agua en la Biblia. 722 veces. En cambio, salvación y otras 35, 40, 60. Lo que quiere decir que Dios tiene un plan con el agua. Algún día hablaremos de eso. Pero el agua era lo que había ya, cuando lo que se necesitaba era vino. Día tras día hacemos celebración. Evaluamos todos los riesgos en nuestra vida. Calculamos todo lo que es importante, incluyendo el vino en nuestra boda. Yo no sé cuál es tu vino. Yo no sé qué representa esa necesidad que tienes en ti. Y dices, en vez de vino, tengo el agua hasta el cuello. Y te esfuerza, te esfuerza, te esfuerza. Y en vez de vino, tinajas y agua. Habían 6 tinajas para una tradición que era para la purificación. Era importante también aquella agua, pero no en ese momento. Ni era lo que se necesitaba. Eso se hacía al final de la celebración, por si alguien había cometido un exceso. Se bañaba, se limpiaba y era un rito de tradición que usted lo encuentra en Números 9 en la Biblia. Y que también tuvo que enfrentar Jesús ese tema en Mateo 7, cuando cuando fue criticado porque sus discípulos no hacían el rito de la purificación. Lo que esto de desenfocarse constantemente no es nuevo en nuestra vida. Hay veces que Dios nos está llamando a algo y estamos más pendientes de las tinajas vacías y del agua hasta el cuello que de que nos falte el vino. Alguien sabía dónde estaba el agua y sabía de las tinajas, pero más nadie excepto María, en ese momento, por supuesto Jesús también lo sabía en su divinidad, sabía que faltaba el vino. Y va donde quien tiene que ir. Porque aunque lo que tienes es agua y la tienes hasta el cuello, Dios podría hacer algo con eso que tienes. Con lo que lo tienes hasta el cuello, con lo que es lo peor en tu vida, Dios podría hacer un milagro con eso mismo. La Biblia dice en Isaías 1:22, tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está mezclado con agua. Esto era una señal cuando el pueblo se había extraviado. Mezclar el vino con agua es una forma de adulterarlo, mucho menos llenar unas tinajas que se supone tengan vino con agua. Era como una afrenta. Lo que quiere decir que muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo, que por supuesto no parecen vino, no parecen ser la abundancia y la felicidad, sino agua hasta el cuello. ¿Podría Dios usarla para su gloria? Como luego vamos a ver. Aunque estas cosas representaban felicidad y abundancia, escaseó. Faltaba, ya no estaba. Eso es lo que presenta el libro de Juan. Y este es uno de los milagros más conocidos. Es mencionado en otra ocasión como un principio de milagro. Es puesto siempre en relieve en las Escrituras cuando dice, también Jesús volvió a Capernaum, donde convirtió el agua en vino. Y aparentemente el transformar las células, el componente H2O, a un componente prácticamente casi químico, bueno, no tan químico, pero son componentes completamente diferentes. Si a un vino se le echa agua, se le corroe, se daña. Sería la vergüenza más grande. Mucho menos que solamente se sirve el agua.
Al menos si lo hubiese servido de muy buena calidad, te lo aceptan según el maestresala. Bueno, la cosa es que aquellos discípulos que comisionó, los sirvientes, en este caso no fueron los discípulos, sino los sirvientes de la casa, van, toman las tinajas, las llenan de agua a petición de Jesús. Ten mucho cuidado con lo que tienes en la casa y que menosprecias. Ten cuidado con el tiempo que estamos viviendo ahora y lo menosprecian. Esta es una conversación que yo he tenido en estos meses varias veces con gente. Dios me ha puesto esa palabra. Mira lo que tienes al lado y lo que estamos viviendo y no lo menosprecie. Porque podría ser, aunque para ti agua, para Jesús podría servir. Aunque para ti tinajas vacías, Jesús podría transformarla en el vino que necesita para tu abundancia y tu felicidad. Be careful. Whatever you have now, this empty heart, without nothing, just water when you really need wine, the happiness, whatever you have in the God's hands can be great. Even for the eyes of others are bad, are not good, are not helpful, can be good in the hand of God. Y esto era lo que estaban viviendo en este momento. Por supuesto, el novio y la novia estaban felices, no estaba pasando nada. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos el agua hasta el cuello? ¿Qué hacemos cuando esta agua está hasta el cuello y no sabemos qué hacer? Bueno, número 1, obedecemos. No salimos a comprar nuevo vino, ver en qué iglesia nos pueden dar un mejor vino. No salimos a ver qué mensaje podemos ver por Facebook, por YouTube. Obedecemos. Y I know, esa es la parte más difícil. Porque es que suenas tan lindo. Me parece escuchar un violín cuando yo digo obedecemos. Porque suena bonito. Pero realmente no es un violín que suena. Si usted lo escucha, suena esto. Sin ritmo, sin acción. Porque el pecado nos quitó ese principio de obediencia. ¿Lo recuerdan? No sé cuántos años vivió Eva y Adán viendo ese árbol todos los días, pero ya luego se notaron que estaban desnudos. Ya luego notaron todas las consecuencias de la desobediencia. La obediencia se remonta y se remueve todo lo humano cuando se tiene que aplicar. Porque, pastor, ¿cómo voy a obedecer si eso es una jarra vacía y esto es agua? Y este que ni un milagro ha hecho, me dice que lo llene de agua. No me diga que yo lo hubiese hecho, pastor, que yo soy el mejor sirviente del mundo. Una jarra que no era para vino, el agua que no es vino, y una persona que ni siquiera ha hecho un milagro público, me dice que haga esto. Lo que quiere decir que la obediencia es imposible que sea concebida en nuestra mente de pecadores. No puede. Yo obedezco todo lo que me dicen, yo soy capitán. No, usted lo hace, pero no está en su mente el hacerlo. Las cosas que a regañadientes nosotros hacemos todo el tiempo. Pero lo hacemos, ¿por qué lo hacemos? Por la recompensa de la obediencia. ¿Qué dice Jesús? Obediencia quiero y no. Decimos, no, yo me sacrifico, yo hago lo que haya que hacer. Yo hago lo que haya que hacer. Yo voy a la iglesia, yo ofrendo, yo diezmo, yo ayudo a la gente de Tacazacanicán. Yo hago todo lo que haya que hacer, menos. Porque nos cuesta. Nos levantamos desobedeciendo desde la mañana. El cuerpo dice, levántate, hay que trabajar. Chima. Nos levantamos desobedeciendo. Ponemos, no, usted me va a decir, no, pastor, ya sé que se levanta y dice, aleluya, gloria a Dios por este día. Bendito sea el nombre del Señor. No. Yo eso lo hago como a la media hora, a los 45 minutos levantarme. Primero digo, otra vez hay que levantarse.
Yo me levanté a las 5:30 de la mañana para irme a correr. Y yo estaba, ¿por qué no duró un ratito más? ¿Por qué aquello? Pero mi cuerpo me dice, necesitas ejercitarte. No puedes quedarte todo el tiempo así. Y hay otros que le cuesta más. Comienzan a tirar un pie afuera. Hay gente que le cuesta hasta 15 minutos. ¿Sí? Si usted no lo sabía. Y luego tirar el otro. Luego contestar el teléfono. Luego todo el proceso. Luego bajar esos 5 pisos y volverlo a subir. Simplemente para buscar el periódico. A la hora comienzan a adorar a Dios. Pero al principio comienzan en actitud de desobediencia. ¿Porque son malos? No, porque somos pecadores. Y comenzamos a desobedecer en vez de dar gracias por lo que tenemos. Comenzamos a decir que este apartamento es tan pequeño. Es que este carro, si yo tuviera uno mejor. Y comenzamos todo el tiempo porque está en nosotros. Y es natural. Pero contra esa naturaleza hay una palabra que se llama obediencia. Que entonces pasamos de lo natural a lo espiritual. La Biblia dice, sean de un mismo sentir en el espíritu. ¿Vio la diferencia? A veces decimos, seamos de un mismo sentir. No podemos. Ahora, en el espíritu sí podemos. Porque entonces ya no se sujeta a nuestra carne y a nuestro ser de pecado, sino al espíritu de Dios. Por eso los matrimonios funcionan. Porque deciden ser uno. Deciden ser uno. Se ponen de acuerdo y dicen, tenemos que ser uno. Por eso su compañero de trabajo no funciona con usted, ni podemos. Y ya nos cansamos después de 8 horas de vernos la cara. Porque no hemos decidido tener un compromiso de ser uno. No, somos 2, incluso los cheques salen diferentes. Pero los matrimonios deciden ser uno. Por eso ser uno en Cristo Jesús, dice la Biblia. Ser uno en el Espíritu de Jesucristo. Eso permite un acto de obediencia. Y aquellos sirvientes, ¿sabe lo que le cuesta a un sirviente que está allí para servir vino o servir agua? ¿Sabe usted la vergüenza que iba a ser para él? No iba a encontrar trabajo para una boda jamás. Porque eso es lo que nos dicen. No hagas esto, no hagas aquello, porque no vas a conseguir que te contrate nadie. No vas a conseguir, pero el maestro te dice, tómala y llénala de agua. Yo no sé qué estoy diciendo, usted interprételo, porque cada quien tiene su tinaja y tiene su agua hasta el cuello. Pero escucha cuando el maestro te dice, usa la tinaja y usa el agua. Número 2, definitivamente, tinajas vacías. Tinajas vacías. Se necesita agua, se necesita vino y lo que tiene son tinajas vacías. Simplemente tinajas es esta, no sé cuántos de ustedes la vieron, yo recuerdo en mi campo, la mantenía fría el agua, eran unas porciones, ahí la tapaban y ahí se mantenía fría el agua, aún en lugares calientes, pero es para agua, no es para vino. Dicho sea de paso, en el 2004 se hizo una excavación en Capernaum y se encontraron 6 tinajas, todavía si usted va la encuentra ahí. En el lugar y se cerró el lugar, es parte turística donde se entiende que por la descripción del libro de Juan, ahí aconteció el milagro. Y yo eso lo creo, porque lo dice la Biblia, no porque lo hayan descubierto los arqueólogos, es que la Biblia lo dice. Y ahí están 6 tinajas. Mire qué cosa más linda. Pero cuando lo que tienes es eso podría ser lo que Dios use. Ese esposo es el que Dios va a usar. Esa esposa, sí, esa nuera, pastor, usted no la conoce. Ni yo mucho a ti. Ese nuero, esa vasija, vacía, es la que Dios va a usar para proveer en tu vida. Pero primero hubo un acto de obediencia. Y se tomó lo que se tenía, porque cuando se obedece, lo que se tiene ya no se cuestiona. Número 3, agua en vez de vino. Lo que tienes.
Todos estamos de acuerdo de que el agua es mejor que el vino, pero no cuando se necesita el vino. En la boda me refiero. No quiero entrar al tema del vino, lo que creemos en la iglesia y todo eso, porque eso sería cuestión de un estudio. Yo estoy hablando de lo que aconteció en esa historia y bajo ese concepto de tradición. Cuando lo que se tiene es agua, no se necesita más agua cuando se necesita vino. Pero podría ser, dice la Biblia, y llenaron las tinajas de agua hasta el tope, dice la Biblia. O sea que ese tope que nosotros estamos viviendo podría ser el momento final para Dios hacer un milagro. ¿En serio, pastor? ¿Todavía falta? Porque cuando llegue ese tope, nada más te quedará una sola solución: creer, tener fe, que es mi cuarto punto. Cuando tu copa esté rebosada, cuando tu agua esté hasta el cuello, tendrás que tener fe. ¿Qué dice la Biblia? Que lo llevaron al maestresala. No dice, ellos dijeron, mi posición de trabajo. ¿Tú no sabes que yo pertenezco a la Asociación de Servidores de Jerusalén? A mí me nombraron como el mejor servidor de bodas de Canaán. Lo llevaron al maestresala, el maestro de ceremonia del evento. ¿Sabe usted? Lo llevaron. Y dice, el versículo 9, que sin saberlo él lo tomó. Pero dice el versículo 9, pero ellos sabían. No dicen que ellos eran tontos. No dice que ellos dijeron, lo que sea, lo importante es que me paguen mi part-time. Ellos sabían que le estaban entregando agua en tinajas de agua al maestresala. Wow. Cuando sabes que estás haciendo lo incorrecto, haga así conmigo con los deditos. Esto no se supone que sea lo que yo haga. Esto no se supone. En el reglamento de mi trabajo dice que yo puedo tomar esta cosita. No dice que yo no pueda hacerlo. No dice que yo... Pero aquí tú sabes lo que dice. Allá en el cielo tú sabes lo que dice. Y ellos sabían que estaban haciendo algo incorrecto, llevando agua en vez de vino. Pero decidieron obedecer, llevar lo que tenían, lleno de agua, pero actuaron en fe. Porque aunque Jesús, dice Juan, que era el principio de los milagros, el hecho de que estuvieran sus discípulos allí invitados muestra que muchos de los que estaban allí, no solo María, sabían quién era ya Jesús. Y hay muchos allá afuera que ya saben quién es Jesús, no solo aquí adentro. Ahí afuera ya saben quién es Jesús. Por eso usted se sorprende a veces cuando habla con ellos y le cuentan los milagros. Hubo una hermana esta mañana que me dijo, pastor, estoy un poquito enfermita, pero hace 20 años Dios me libró de esto. Hace 12 años me libró de esto. El mes de febrero me libró de un ataque al corazón. Y yo dije, wow, ahora está un poco malita, pero ya Dios lo ha hecho, lo hizo hace 20 años, lo hizo hace 12 años, lo hizo en febrero y lo va a hacer hoy. Lo va a hacer hoy. Porque lo que ella tiene es su tinaja y su agua hasta el cuello, pero está confiando, por eso está en este día hoy acá. Por eso está aquí hoy. Porque Dios lo va a hacer como lo hizo hace 20 años, como lo hizo hace 12 años, como lo hizo en febrero, lo va a hacer hoy. Con fe. Y último, procura que la gloria sea para Dios. Dice el versículo 11. Todo esto hizo Jesús para manifestar la gloria. Al final, el que tú estés con el agua hasta el cuello no es para que te ahogues. Al final no es para que mueras en vergüenza. Al final no se trata de eso. Se trata de manifestar la gloria de Dios. ¿Está Dios a través de tu agua hasta el cuello manifestando su gloria? Porque este es un buen momento. Este es un buen momento para entender que lo que Dios está haciendo con tu agua hasta el cuello. Y quizás estás pasando o recuerdas una etapa en tu vida que lo has vivido. Pero recuerda que aunque estás con el agua hasta el cuello, la Biblia dice en Génesis 1:2 que el Espíritu de Dios, mucho antes de ti y del mundo y de todo, se movía sobre las aguas. Así que Dios se está moviendo sobre tu agua hasta el cuello.
Antes de que el mundo fuese, el sol, los animales, la naturaleza, la Biblia dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre, no debajo, sobre las aguas. Ese es el Dios que se está moviendo en tu vida. El pasaje anterior del capítulo 2, por supuesto el capítulo 1, Jesús le dijo a Natanael, cosas mayores verás. Antes de tu agua al cuello, hay una promesa de Dios de que cosas mayores verás. O te quedas con tu tinaja vacía diciendo, yo no la voy a llenar de agua, yo aquí me ahogo, así vamos a quedarnos siempre. O decides obedecer, tomar las tinajas, llenarla de agua, con fe para la gloria de Dios. Y cosas mayores verás. Tu abundancia o tu escasez, cuando Dios la permite, la transformará en este último versículo del capítulo 2, en manifestación de la gloria de Dios. En manifestación de la gloria de Dios. Hoy podrías estar o no con el agua hasta el cuello, o con escasez de vino. Si Jesús está invitado a tu fiesta, hay provisión para ella. Te invitamos, Señor, a que tomes dominio y control